libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Está comenzando Biblia Fácil y qué alegría saludarte una vez más y qué bueno saber que estás allí sintonizando este programa. Sabes que en este espacio nosotros abrimos la Biblia y descubrimos verdades preciosísimas para nuestra vida. Bienvenido, estamos en una temporada especial hablando sobre la oración. Un tema que parece ser tan básico, sin embargo hay cosas tan importantes que aprender sobre cómo orar. Bienvenido a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de Biblia Fácil. Que Dios te bendiga y que juntos podamos enriquecer nuestra fe en Cristo y a través de su palabra podamos una vez más comprender el plan que tiene para nuestra vida. Un grande abrazo para ti, bienvenido y bienvenida Eileen. Pastor Joel, qué gusto poder saludarle y saludar a nuestros amigos que ya nos están acompañando esta hora. Qué bueno es poder compartir juntos este espacio para seguir conociendo más de la palabra de Dios, para seguir fortaleciendo nuestra fe y nuestra esperanza. ¿Recuerdas tú que en el capítulo anterior ya hablamos acerca de una condición indispensable al momento de orar? Y es que nuestras oraciones siempre deben hacerse en el nombre de Jesús. Porque orar en el nombre de Jesús significa que yo reconozco tres cosas. En primer lugar, que la respuesta no es por el mérito que yo tengo, no es por lo bueno que yo haga, es por Jesucristo, es por su sacrificio. Número dos, es que yo someto mi voluntad a las enseñanzas de Jesús. No solamente es decir en el nombre de Jesús como una frase para terminar la oración, es decir, yo acepto sus enseñanzas y yo quiero seguirle. En tercer lugar, porque ese nombre tiene poder. Y hoy continuaremos hablando sobre otra condición que la Biblia presenta para que Dios pueda aceptar nuestra oración. Mas hoy nuestro estudio va a basarse específicamente en la vida de Jesús, porque en Él encontramos nuestro mayor ejemplo de dependencia y de oración. Entonces hoy, antes de abrir la Biblia, como siempre, pedimos la dirección de Dios a través de una oración. Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos una vez más de poder abrir tu palabra. Y en ella hoy podamos encontrar esperanza y lecciones importantes para nuestra vida de dependencia contigo. Toma nuestro corazón, ilumina nuestra mente y enséñanos esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Ten tu Biblia en mano, ten lápiz y papel, que el tema de hoy está realmente interesante. Ya es el tema número 4 de esta temporada aquí en Biblia Fácil, bajo el título Oración y Dependencia de Dios. Bien, para comenzar lo hacemos con esta pregunta que nos remonta a la época de Jesús. Pastor Joel, ¿por qué Jesús pasaba mucho tiempo en oración? Jesús realmente nos dejó un gran ejemplo de una vida de oración. Exactamente. Y es interesante que cuando nosotros acompañamos el ministerio de Cristo, vamos a ver que su vida fue una vida de dependencia. Mas la pregunta es interesante, ¿por qué Él necesitaba depender? Si es que Él era perfecto, Él no cometió pecado. Es que nosotros tenemos que recordar algo, que Jesús se encarnó. Él no dejó de ser Dios porque Él es Dios eterno. Sin embargo, cuando bajó a la tierra, Él tomó la forma humana. Y al tomar la forma humana, Él allí vendó, escondió su divinidad para vivir completamente como ser humano. Y el libro de Lucas capítulo 6, versículo 12 dice así: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una noche entera en oración? Hay una expresión que dice así: nadie hizo lo que Jesús hizo porque nadie oró como Jesús oró. El éxito del ministerio de Cristo no descansaba
en el conocimiento que él tenía como Dios, el éxito descansaba en su dependencia. Y allí está la lección más importante para todo ser humano. Nuestro conocimiento no está en la cabeza, sino en las rodillas. Nuestro éxito en la vida no depende del conocimiento que tengamos, sino de cuánto dependemos de Dios, cuánto tiempo pasamos en oración. Vemos que en el ministerio de Cristo esto se repite constantemente. Cuando vamos al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 46, encontramos otra vez esta expresión. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y fíjate, qué interesante. ¿Sabes en qué contexto lo está hablando aquí Marcos? Después de la alimentación a 5,000 hombres. Ahora, qué interesante es ver que hoy los seres humanos, cuando tenemos las mayores victorias, no tenemos tiempo para orar. Solamente queremos celebrar. Y nosotros vamos a la oración cuando estamos en aflicción. Nosotros buscamos a Dios en la desesperación. Pero mira el ejemplo de Cristo. En lugar de celebrar el gran milagro donde la gente estaba admirada por lo que acaban de ver, Él se aparta de las multitudes y en lugar de celebrar, se va para orar. Si los seres humanos hiciéramos de la oración nuestro estilo de vida en todo momento, no solo en momentos de crisis, sino en momentos de milagros, en los momentos donde pisamos la cumbre, en los momentos de victoria, si buscásemos a Dios en oración, estaríamos siguiendo el ejemplo de Cristo. El libro de Lucas capítulo 22, versículo 45, repite una vez más ese concepto. Y allí el libro de Lucas, en el capítulo 22, allí dice que Jesús oró en el Getsemaní a partir del versículo 39 hasta el 45. Solo que quiero hacer un énfasis en el verso 45, porque mientras Jesús oraba, Él pidió a sus discípulos para que puedan acompañarle en oración. Cuando Él regresó, dice, cuando Él se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entréis en tentación. ¿Sabes qué interesante? Quien necesitaba más de oración eran los discípulos, pero quien más oraba era Jesús. Nuestra naturaleza humana siempre va a ser contraria a la voluntad divina. Y a veces necesitamos un poco de esfuerzo y disciplina para colocar nuestro sentimiento y nuestra naturaleza en armonía con la voluntad de Dios. No es fácil poner recordatorios para orar, hacer pausas en la vida o educar nuestra mente para que continuamente pueda estar en la presencia de Dios, demanda de disciplina. Mas esto se vuelve placentero en la medida que pasamos tiempo con Dios, recibimos paz, fortalecemos nuestra fe y podemos enfrentar la vida de manera diferente. ¿Cuántos resultados grandes existen en la oración? Y Jesús me enseñó que el éxito en la vida y el éxito del trabajo y el éxito de su ministerio descansaba en la dependencia de su Padre. ¿En qué estás confiando más? ¿En el conocimiento? ¿En la riqueza? ¿En el poder? ¿En la influencia? ¿En qué confías más? Si tú confías en todo ello menos en Dios, no importa cuán alto subas, un día caerás. Mas si tú permaneces de rodillas delante de Dios, no importa vientos que vengan, siempre permanecerás en pie. Para estar de pie delante de las adversidades de la vida, primero hay que estar de rodillas ante la presencia de Dios. Y quiero recordarte algo, todo lo que comienza de rodillas, permanece en pie. Antes de poder comenzar tu día, una relación, un negocio, antes de poder comenzar algo en la vida, ponte de rodillas delante de la presencia de Dios o entra en contacto con Dios en oración. Recuerda que todo aquello que comienza de rodillas siempre permanecerá en pie. Y Jesús me enseñó a través de su vida que el éxito va a depender de la dependencia de Dios.
Pastor, realmente, ¿cuántas cosas cambiarían en nuestra vida para bien si tuviésemos una vida de oración? ¿No es así? Estaba pensando, si Jesús era el propio Hijo de Dios, Él oraba y nos dejó ese ejemplo de oración para cada uno de nosotros el día de hoy. Pastor Joel, ¿por qué cuál era la razón por la que Jesús necesitaba orar, conversar con su Padre Celestial? Cuando vamos al libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el versículo 8, encontramos la siguiente declaración. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después dice, por eso es que el Padre lo exaltó. Vamos aquí a colocar dos cosas importantes que el texto nos muestra. En primer lugar, dice, hay en vosotros este mismo sentir. Cuando dice este sentir que hubo en Cristo, ¿de qué sentimiento está hablando? ¿Qué tipo de sentimiento? Bueno, hay en vosotros ese mismo sentimiento y necesidad de depender de Dios. Eso es el sentir de Cristo, el sentir de depender. Pero la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo tener ese sentir o ese sentimiento de necesidad? ¿Sabes que una cosa interesante que debemos entender es que nadie tiene necesidad de un Salvador a menos que no reconozca que es pecador? Nuestra necesidad de Dios viene en base a la realidad nuestra condición. Si yo creo que soy tan importante, tan relevante, tan grande y tan poderoso, ¿para qué necesito de Dios? Pero si yo veo mi realidad, que soy frágil, que soy hecho del polvo, que soy insignificante, que mis fuerzas no son suficientes, que mi capacidad no es suficiente, eso me va a llevar a depender de Dios. Entonces, cuando mi insignificancia se une a la omnipotencia de Dios, es allí donde yo tengo este sentir, este sentimiento. ¿Y cómo es que Jesús tuvo ese sentimiento? Una vez más, repite el texto, Él se despojó. O sea, eso quiere decir que Jesús renunció a todo su poder para enseñar al ser humano cómo puede depender totalmente de Dios. Eso es lo que Jesús hizo. Todos los milagros en la Biblia fueron hechos por el poder que venía de Dios, no por el poder que Él tenía como Dios, porque Él ocultó su divinidad cuando Él estuvo en la tierra y vivió como hombre. Por eso es que Él necesitaba depender todos los días de su Padre. Y mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, convirtió su vida en nuestro mayor ejemplo, en un ejemplo de dependencia. Si Jesús tuvo la necesidad de orar, imagínate nosotros, que somos seres pecadores. Mas Él vino para enseñarnos que es posible tener una vida de oración. Mas para ello tenemos que aprender a ser humildes. Dice que Él se humilló. Y es en la humildad donde viene la necesidad. ¿Qué cosa es humildad? Humildad no tiene que ver con tu condición social, con tus finanzas, tu economía. Humilde no es aquel pobre. Hay pobres que no son humildes. Humildad tiene que ver con una actitud de reconocimiento de que necesito de Dios. Cristo se despojó de toda la gloria que Él tenía y vino y se hizo siervo. Él se humilló. La humildad te lleva a depender de Dios, porque la humildad te lleva a reconocer que todo el esfuerzo que tengas, el conocimiento que tengas, la inteligencia que tengas, nunca será suficiente como para poder vivir correctamente. Entonces, Jesús me enseña dos cosas: a ser humilde y a depender de Dios. Esa es una de las condiciones para que nuestras oraciones puedan ser respondidas. ¿Cómo voy a la presencia de Dios? ¿Con humildad o con arrogancia? ¿Cómo me presento delante de Dios? ¿Diciendo que yo puedo? ¿Solamente me voy para que Dios resuelva algunas cosas porque el resto quiero que las deje en mis manos porque yo sé resolver?
¿O me voy con humildad para decirle, Señor, reconozco mi insignificancia, yo necesito tu poder? Recuerda que de nuestra actitud también depende el éxito y la respuesta a nuestras oraciones. Wow, pastor, realmente cuán importante es tener la actitud correcta, ¿no es así? A la hora de ir a la presencia de Dios, a la hora de presentar nuestras peticiones en oración. Y hablando precisamente de este punto, de la actitud correcta a la hora de orar. Cuando vamos a la Biblia, encontramos una parábola muy conocida, la parábola del fariseo y del publicano. Pastor Joel, ¿a quién Jesús dirigió esta parábola, la del fariseo y del publicano? Es interesante que el libro de Lucas capítulo 18, versículo 9, dice así: aún los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. En este texto nosotros encontramos que Jesús conocía las actitudes de las personas que le seguían. Obviamente, cuando hablamos de gente que le seguía a Jesús, ni todos lo seguían por amor. Algunos eran apenas espectadores y algunos seguían a Jesús solo por curiosidad, mientras otros seguían a Jesús por necesidad. Jesús tenía seguidores y perseguidores. Ni todo aquel que te sigue te ama. También los que te persiguen te siguen. Ahora, Jesús, como conocía a quienes estaban allí con él, y conocía las actitudes, Él les presenta una parábola. La parábola, a partir del versículo 10, del fariseo y del publicano. Mas esta parábola tiene un énfasis especial en la oración. Cuando nosotros vemos a simple vista, los dos tienen aparentemente una actitud correcta. Imagínate, los dos suben al templo para orar. No es que alguien ora en otro lugar para ver acá hay una diferencia. No, los dos suben al templo. O sea, la actitud era para ser alabada. Pero Dios no solamente ve lo que el hombre ve. Dios ve qué hay en el corazón. Dios no solamente mira la acción, Dios mira la motivación, aquello que la gente no puede ver. Y Jesús dice que las acciones que la gente puede aplaudir, para Dios puede ser una ofensa. ¿En qué sentido? Cuando Él examina el corazón y sabe qué cosa nos motivó a hacer aquello que la gente aplaudió. Entonces, en esta parábola, nosotros aquí encontramos que Jesús hace una distinción. No toda buena obra que es vista ante los ojos es aceptada ante Dios. Inclusive la oración que es hecha para Dios en el templo, ni siquiera todas llegan, porque Dios está mirando de quién viene y cuál es la actitud y qué cosa es lo que tiene o la motivación que tiene en su corazón. Pastor, qué importante este punto, porque realmente solo Dios conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón, es así. Pero queremos saber un poco más sobre, entonces, cuál es la diferencia entre la oración de estas dos personas que fueron al mismo lugar, al templo, a orar, aparentemente con la misma actitud. ¿Cuál es la diferencia entre la oración del fariseo y del publicano? Lucas capítulo 18, versículo 11 hasta el versículo 13 dice así: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Quiero que prestes mucha atención a esta expresión. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este que está a mi lado, que es publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, golpear el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Existen textos en la Biblia que no necesitan explicación alguna. Este es uno de ellos. Vamos a analizar aquí dos cosas interesantes. Primer asunto: el fariseo oraba para sí mismo, consigo mismo. Quiero que entiendas que aunque los dos fueron para orar, solo una oración era para Dios.
el fariseo oraba consigo mismo. Orar consigo mismo es diferente que orar a Dios. ¿Dónde está la diferencia? ¿Recuerdas tú que en el capítulo anterior hablamos que la oración debe hacerse en el nombre de Jesús? ¿Mas qué significa el nombre de Jesús? No significa solamente mencionar en el nombre de Jesús, amén. Orar en el nombre de Jesús significa que en mi oración, voy a ser consciente de que todo lo que reciba no será por mérito mío. No será porque soy bueno, me porté bien, doy diezmo, voy a la iglesia. No. Todo será por los méritos de Cristo. Entonces, la persona que ora para sí es una persona que deja de confiar en los méritos de Cristo y comienza a colocar sus propios méritos. Ah, Señor, yo quiero pedirte esto. Recuerda, yo soy bueno. Yo hice esta obra de bien. O sea, ¿tú estás pidiendo un pago por lo que haces? ¿Qué tipo de oración es esa? Tú me tienes que dar porque me porto bien. Allí tú comienzas a confiar en tus méritos más que en la justicia de Cristo. Allí donde la oración no pasa más que un discurso hecho para ti y no para Dios. Porque la oración está centrada en lo que haces, no en lo que Dios hizo. Ahora mira, nadie puede mirarse a sí mismo y encontrar que sus buenas obras lo recomiende para que Dios pueda darle todo aquello que pide. Tenemos que confiar solo en los méritos de Jesús. Él es el camino. La bendición viene a través de Él. Él es el abogado, el mediador, y es en virtud a su sacrificio que nosotros podemos ser restaurados y podemos ser perdonados y podemos ser aceptados por Dios. No por aquello que yo hago, sino confiando en aquello que Él hizo y hace. Entonces, la primera actitud es, yo voy en oración, como exigiendo que Dios me dé aquello que yo pido, pensando en mi bondad. Esa oración no es escuchada por Dios, porque tú estás separando a Cristo de tu oración, y la oración tiene que ser en el nombre de Jesús, que significa confiar en el poder de Cristo y que solo por los méritos de Cristo yo puedo recibir. Es allí donde la arrogancia es abatida. ¿Qué cosa es arrogancia? Yo saco los ojos de Jesús para colocar los ojos en mi vida, en mis obras. Por eso es que hay tanta gente que dice, yo no necesito de Dios, no necesito de iglesia. ¿Por qué? Mira sus obras. Yo soy así, yo soy bueno, yo soy honesto, yo no soy como el otro, Porque la gente saca los ojos de Cristo para mirarse a sí mismo. Y cuando se mira a sí mismo, piensa que es perfecto. Pero cuando miras a Cristo, Cristo es como un reflector que viene para sacar todas las imperfecciones que hay en tu vida y dices, no, yo soy pecador. Esa es la actitud del publicano. ¿Sabes qué interesante? El otro con sus buenas obras estaba lejos de Dios. Y el otro, por reconocer que era pecador, se aproximó de Dios. Porque para buscar un Salvador necesita reconocer que eres pecador. Para poder pedir perdón necesitas reconocer que eres frágil, que eres humano, que fallas, que te equivocas. Cuando tú comienzas a justificar tus obras, estás orando para ti, no para Dios. Cuando tú te acercas a Dios, aun cuando estés en el templo, pensando que Dios te va a dar porque eres bueno, estás orando para ti, no para Dios. Pero cuando tú vas a orar confiando solamente en la gracia y en los méritos de Cristo, esa oración es la que lleva como fragancia a la presencia de Cristo. Por eso es que uno regresó justificado, mientras que el otro no. Porque Jesús dice que Él considera la motivación. Tú sabes que hay tantas oraciones que en lugar de ser fragancia para Dios, son ofensa para Dios. ¿Y qué cosa es una ofensa? Toda oración que llega con arrogancia, porque Dios abomina la altivez y la arrogancia de espíritu. Pastor, cuando presentamos nuestras peticiones en oración delante de la presencia de Dios, siempre estamos buscando un resultado, una respuesta, ¿no es así? En este caso, según Jesús, ¿cuál fue el resultado de esta actitud entre el fariseo y el publicano? Lucas 18:14 dice que uno descendió a casa justificado, que es el publicano, y el otro no.
porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es interesante que en este texto encontramos ya una respuesta de parte de Dios. ¿Y la respuesta está en base a qué? A la manera como nos hemos presentado delante de su presencia. Y estos dos personajes obviamente que representan a dos grupos de personas que oran para Dios. El primero representa a todo aquel que se acerca a Dios y exige a Dios cosas. Y quiero que hagas esto y lo otro. Y no depende de Dios. Solamente busca a Dios momentos específicos, pero Él vive como quiere, porque Él confía en su propio mérito y su propio conocimiento. Él no reconoce que necesita de Dios, por eso es que busca a Dios solamente por momentos. ¿Puede ser que esa actitud acompañe a tanto creyentes? Sí. Mientras que el otro representa una actitud de alguien que se siente siempre pequeño, insignificante e insuficiente. Por eso está buscando constantemente que Dios pueda ayudarle. Entonces, uno es justificado y el otro no. Cuán importante es nuestra necesidad y reconocimiento de nuestra pobreza espiritual. Por eso es que Jesús enseñó en la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quién es un pobre de espíritu? Aquel que reconoce su condición. Y la promesa es: porque de ellos es el reino de los cielos. La altivez, la arrogancia y el orgullo es una ofensa a Dios. Por eso es que en la Biblia yo encuentro varios textos donde me invita a humillarme en la presencia de Dios. Salmos 34, 18, Isaías 51, 17, 57, 15. Dice que Dios está cerca de quienes, de aquellos que se humillan. Y es interesante, mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías capítulo 57, versículo 15 dice así: así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad. ¿Y con quién? Con aquel quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios tiene dos tronos. Un trono está en el cielo, soberano y majestuoso, y otro trono en un corazón humilde, en aquel que reconoce que necesita de Dios. El alto y sublime, el grandioso, no solamente habita en la altura y la santidad, sino también con el quebrantado y humilde de espíritu. Humildad es la clave. ¿Y sabes qué necesitas para ser humilde? Caminar con Cristo, dejar tu arrogancia, dejar tus propios méritos y reconocer que necesitas de Jesús. Por eso acepta a Cristo, entrégate a Él. Tú no puedes decir soy humilde viviendo lejos de Dios. Tú no puedes decir soy humilde si no has entregado tu vida a Jesús, si no has comenzado una vida con Él. No importa lo que tú digas, humildad siempre será reconocer que necesito de Dios en mi vida. Y si hoy tú lo necesitas, ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy reconocemos nuestra condición y hoy queremos que en nuestro corazón tú puedas colocar esperanza, paz y perdón. Reconocemos nuestros pecados y te pedimos perdón, mas reconocemos los méritos de Jesucristo en nuestra vida. Perdónanos, por favor, y justifícanos, porque reconocemos que somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Acepta nuestra entrega. Enséñanos a orar con humildad en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, deseando depender totalmente de Dios, es que llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel. Que Dios te bendiga y como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar aprendiendo sobre el plan que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga y te guarde. Nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil. Hasta la próxima. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.